Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas. Estamos con Carlos Noriega, que pues, es el presidente de una asociación que aglutina a todas las Afores de México. Carlos, bienvenido. Mucho gusto estar contigo. En primer lugar, ¿qué es una Afore? Mira, una Afore es como una alcancía. Es una institución que se dedica a cuidar el ahorro de la gente, de los trabajadores, invertirlo y cuando llegue la edad de retiro regresárselo para adquirir una pensión. Entonces, el trabajo de la Afore es relativamente sencillo si lo vemos así, pero obviamente detrás hay toda una complejidad para hacerlo bien. O sea, es un sistema de ahorro que se guarda para el retiro y es obligatorio para todos los trabajadores. Para todos los trabajadores que están afiliados al Seguro Social o al ISSSTE es obligatorio, pero también es automático, es decir, por el solo hecho de entrar yo a trabajar, se me genera una cuenta en una Afore y automáticamente el ahorro que yo hago, el que pone mi patrón y el que hace el gobierno, viaja directamente a mi cuenta y se deposita. ¿Y en el sector privado? Precisamente si tú estás trabajando en el sector privado y por lo tanto estás afiliado al IMSS, tienes una cuenta. Si tú trabajas para el gobierno federal y entonces estás afiliado al ISSSTE, también tienes una cuenta. Es universal. Es universal, pero solo para los trabajadores formales. Todos los trabajadores que no participan en el sector formal de la economía no tienen una cuenta de Afore. ¿Y cómo se constituye el ahorro al trabajador? ¿Se le retiene, digamos, una pequeña parte de su salario? Sí, la ley del Seguro Social lo define. El ahorro total que se le genera al trabajador es el 6,5% de su ingreso. Ese ahorro lo conforma el trabajador con una pequeña parte que le retiene el patrón. ¿Más o menos cuánto? Es 1,5 lo que deposita el trabajador, lo que le retiene al trabajador. Alrededor de 1,125 el gobierno y el restante lo hace el patrón, ¿no? O sea que si yo meto 1.5, en realidad estoy recibiendo otros 5 pesos. Por cada peso que tú pones, recibes otros 5 pesos. Entonces, vale buen mucho negocio. la pena. Es muy importante, muy valioso. Y si soy informal, no puedo entrar a una Y Afore. si tú eres informal, tú puedes abrir una cuenta en una Afore, tú depositas, pero no tienes un patrón y a un gobierno que aumentan y capitalizan tu ahorro. Entonces, Estoy perdiendo 5 pesos por cada peso. estás perdiendo la oportunidad. Eso lo que dices es importantísimo porque mucha gente tiene la posibilidad de elegir entre un empleo formal e informal. Y se van un poco con la ilusión de tener un empleo informal con un salario más alto, cuando en realidad lo que están haciendo es dejando de recibir más ahorro que van a poder retirar el día que se retiren. ¿Cuál sería para el empleo informal digamos, la pérdida en términos de prestaciones obligatorias por ley, además de lo que es el ahorro para el retiro? Mira, desde luego está la parte de salud, está la parte de guarderías, está la parte de tiendas, pero creo que lo más importante, y desde luego vivienda, ¿no? Entonces, la seguridad social, los 3 pilares importantes son salud, vivienda y pensiones. Después tienes, te digo, guarderías, viajes, tiendas, pero lo importante que estás perdiendo son, es decir, la seguridad social es como su nombre lo dice, es un seguro para toda la gente, es un seguro para los momentos en que necesito una casa, necesito un médico, o cuando llegué a ser viejo y no tengo ya posibilidades de seguir trabajando y generando un ingreso, pues tener ahí mi pensión que me apoye. Y es algo que muchísima gente ignora y por eso prefiere estar en la economía informal y no formalizarse. Claro, y esto que dices es importantísimo porque la falta de información es algo que nos atañe a todos, ¿no? Nos atañe a las Afores en primer lugar porque se crearon justamente para cuidar ese ahorro, pero también le falta información al gobierno, que también participa y que además es el que respalda al final del día a esa institución, y también a los patrones, porque si los patrones entienden bien este tema, podrían ayudar a que el trabajador primero pudiera también entender, pero además un trabajador que sabe que tiene un seguro, que sabe que está generando antigüedad, pues es un trabajador más productivo, que está más tranquilo, que tiene más fidelidad a la empresa. Entonces, creo que nos falta esa cultura, no solamente a las Afores, sino a los patrones y al gobierno, porque la gente necesita información, la gente necesita saber cómo va a vivir cuando sea adulto mayor,
cómo se va a proteger contra la indigencia, ¿no? Finalmente, en eso consiste. Pensar en el futuro. Pensar en el futuro. Y Oye, luego actuar para el futuro. Claro, Carlos. Oye, dice, te diferencias las Afores del gobierno, pero muchas personas piensan que la Afore es gobierno. ¿Nos puedes explicar? Sí. Anteriormente, el Seguro Social directamente captaba el recurso de los trabajadores, patrones y el Estado y daba la pensión. Lo que sucedió en el sistema anterior es que el ahorro que se generaba era muy poco en comparación al que se estaba pagando en las pensiones, de manera que el Seguro Social técnicamente estaba quebrado. El gobierno tendría que haberle metido dinero al Seguro Social solo para pagar las pensiones. Entonces en el 97 se hizo una reforma muy importante para decir, si tú ya estás pensionado, yo gobierno me hago cargo de ti. Y tu Seguro Social ayuda a formar un nuevo sistema donde le vamos a abrir una cuenta individual a cada trabajador y esa cuenta justamente la van a administrar estas nuevas instituciones llamadas Afores. Afore quiere decir Administradora de Fondos para el Retiro, Afore, ¿no? El nombre no nos dice nada, pero si no entendemos qué hay detrás del nombre, pues menos confianza tendremos. Entonces, se crea el sistema de ahorro para el retiro, el SAR famoso, donde las Afores, el papel que juegan es justamente el de recibir los recursos, invertirlos y llevarle a cada trabajador una cuenta, de manera que el trabajador pueda saber en cualquier momento cuánto ahorro tiene y, más importante, ese ahorro llevado a la edad de retiro, ¿qué le representará de pensión? ¿No? Hay una serie de calculadoras inclusive donde con que tú metas tu edad, tu ingreso y el saldo que tienes ahorrado, te permite entender cuánto puede ser tu pensión. Esto se hace para alertar a la gente que lo que la ley dice que se debe de ahorrar es insuficiente para tener una buena pensión. Entiendo por buena pensión, una pensión que te dé alrededor del 60-70% de tu último ingreso. En este momento el ahorro, que son 6,5%, te dará más o menos la mitad de eso, entre 30 y 40% de tu último sueldo. ¿Y eso cómo se resuelve? ¿Aportando más? Tú siempre puedes hacer un ahorro adicional, voluntariamente. Pero no te aporta más el gobierno. El gobierno ya no te aporta más, ¿no? Ni tampoco la empresa. No. Algunas empresas lo llegan a hacer, pero yo creo que aquí lo importante es primero que tú sepas que si ese dinero está seguro, que si ese dinero tiene una buena rentabilidad, es un buen negocio ahorrar, ¿no? Es un buen negocio ahorrar porque te va a dar una mejor pensión y porque es tu dinero, ¿no? Hay también cierta desconfianza y esa Afore que ni siquiera entiendo qué quiere decir, que no la veo en la calle, una sucursal de mi Afore, donde no entro cotidianamente, donde no tengo una comunicación, ¿realmente existe? ¿A quién le estoy dando mi dinero? ¿Y en qué invierte la Afore mi dinero? ¿Y en qué invierte la Afore? Entonces, primero, la información. La Afore existe, ¿no? Y hay cerca de 1 millón de trabajadores al año que retiran recursos de la Afore porque están o desempleados o se van a casar. Entonces, o sea, no necesitas retirarte, digamos, por vejez o por incapacidad o algo para retirar el dinero de tu Afore. Puedes hacerlo antes. Puedes retirar un poquito, muy poquito, el 10% o 3 meses, lo que sea menos, cada 5 años si te quedas desempleado. Entonces, para un momento de necesidad puedes retirar y todavía una cantidad menor si te casas, ¿no? Entonces, hay esos retiros anticipados, pero lo que quiere decir es que hay cerca de 1 millón de gentes que cada año van a una Afore y retiran. Y entonces hay una prueba evidente de que ahí hay recursos, de que son sus recursos, que sí existen las Afores. Eso es ¿Cuántas personas en México están en una Afore? Hay 54 millones de cuentas de gente que está en una Afore. O sea, ahora, la mitad de la población. La mitad, la gran mayoría de la fuerza de trabajo, pero solamente cuentas activas alrededor de 20 millones. Quiere decir que solo 20 millones de trabajadores están activamente aportando al Seguro Social, activamente aportando a su Afore. Son las únicas personas que realmente están ahorrando para su retiro. Las demás personas, pues probablemente tuvieron un empleo formal y luego salieron de la formalidad, su cuenta está ahí, su dinero está ahí, cuando tengan 65 años van a poder retirar lo que está ahí ahorrado, pero si no ahorran por lo menos 25 años, que nos puede parecer mucho, pero si un trabajador empieza a los 25 años
y se retira a los 65, tiene 40 años para acumular una antigüedad mínima de 25 y con esos 25 tienes derecho a una pensión. Si no ahorraste 25 años, de todas maneras tu dinero lo puedes retirar el día que cumplas los 65 años. ¿Qué nos falta en México para que la gente diga, tengo que prever mi vejez? Mira, tu pregunta es muy interesante y hay muchas razones. Quizás la más importante es que la población en México ha envejecido muy rápido. Todavía hace 20, 30 años teníamos una de las tasas de crecimiento más altas a nivel mundial, pero la tasa de crecimiento de la población se ha caído muy rápidamente. Segundo, la esperanza de vida ha seguido aumentando. Y tercero, las familias que antes eran grupos, ¿no? Casi tribus, ahora se han vuelto pues prácticamente papá, mamá e hijos y a veces ni siquiera papá y mamá, ¿no? Hay muchas familias que son solo la mamá o solo el papá, sí. Monoparentales. Entonces, la cultura de yo cuando envejezca, ¿quién se va a hacer cargo de mí? Es relativamente nueva. Antes siempre estaban los hijos, los sobrinos, un nieto inclusive, que nos ayudaba. Pero ha envejecido tan rápido nuestra población y se ha transformado socialmente la familia tan rápido que no hemos tenido tiempo como país de aprender eso. Entonces, creo que es justamente una responsabilidad que tenemos todos que participamos en el sistema de pensiones, el gobierno, los patrones y las AFORES, de dar a conocer esta información, de hacer conciencia entre la población, porque ya no es el futuro como lo pintaban antes, ¿no? El futuro ahora es cada quien tiene que hacerse responsable individualmente de su vejez, tiene que tener ese ahorro, porque ese ahorro es el consumo precisamente en la vejez. El ahorro a veces lo vemos como un costo, como perder el dinero, perder una oportunidad, cuando en realidad es ir sembrando la posibilidad de que cuando yo ya no tenga fuerza, cuando yo no tenga el vigor para salir a trabajar, para levantarme temprano, pueda tener un ingreso, pueda tener la seguridad, porque además junto a la pensión viene pues también el derecho a la salud, ¿no? La persona que alcanza el derecho a la pensión también retiene el derecho a la cobertura médica. Entonces, es más allá que el dinero. Que solamente nada más. El dinero. Que además es cuando más se necesita. Claro, porque muchas veces pensamos, bueno, ya cuando sea viejo no tendré la carga de cuidar a mis hijos, la educación de mis hijos, mi casa, pero nuestra salud se va deteriorando y la verdad es que las necesidades médicas son mucho mayores para los viejos que para los jóvenes. Carlos, muchas personas seguramente se están haciendo preguntas y querrán saber más de este tema. ¿Tienes algún teléfono, alguna página donde la gente sí, pueda...? Mira, lo más sencillo es que pidan información, ya sea con nosotros en la asociación, www.amafore.org. Amafore. Amafore, una sola palabra. Pero digamos se compone de Amafore. Sí, Asociación Mexicana de Afores, amafore.org. También pueden tener información en la página de nuestro regulador, la Comisión del SAR, consar.gov.mx, porque es una institución pública, o en las páginas de cualquiera de las AFORES. En todas esas páginas van a encontrar no solo la parte mecánica de cómo ahorro, cuál es el rendimiento, cómo me informo, sino una orientación, ¿no? Cómo planear tu futuro, cómo pensar en las maneras de ahorrar, los montos que debes ahorrar, las metas que te debes de fijar, la conciencia que debes de crear en ti mismo y entre los que te rodean, de manera que sí hay mucho por aprender y desde luego que es muy importante porque finalmente va nuestro futuro de por medio, ¿no? Carlos, pues muy interesante, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la oportunidad. El tiempo es un tirano. Sí. El tiempo no da marcha atrás, hay que ahorrar ahora. Y hay que ahorrar, exactamente. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti por acudir aquí a nuestra llamada.